En principio me tomo unos minutos para presentar la Comisión de Seguridad Democrática en la que venimos trabajando aquí en el Instituto Patria. Nosotros somos un grupo de compañeras y compañeros que hemos tenido alguna experiencia hay diputados, senadores, bueno, no los quiero nombrar ahora a todos para no aburrirlos, pero que hemos tenido experiencia en toda esta temática, en la construcción de un modelo de seguridad democrática para nosotros, para nuestro pueblo, que estuvo planteado, nosotros lo hemos planteado desde nuestro gobierno en la Bicameral de Seguridad del Congreso de la Nación, que tiene ejes estratégicos, que implica un control político y social y ciudadano de la policía, que implica capacitación, que implica participación ciudadana, bueno, que implica un montón de cosas que hoy nos están faltando. Hoy el concepto de seguridad democrática ha desaparecido de la agenda, de la agenda de las autoridades actuales del Ministerio de Seguridad, y por eso esta comisión de alguna manera entiende que debemos volver a utilizar ese concepto, volver a pensarnos a nosotros con aciertos y errores desde la implementación de ese modelo, desde nuestro Ministerio de Seguridad, y de alguna manera también marcar la cancha en aquellos desvíos que vemos que se están produciendo. Y la verdad es que queremos estar alertas, como están alertos todos ustedes, en cuanto a algunos episodios o algunas declaraciones que a veces no son adecuadas, que son provocadoras y que hacen que vivamos en una incertidumbre y una inestabilidad y un miedo que nos parece que no merecemos. Y claramente nosotros queremos construir mayor participación, mayor democracia, pero bajo ningún punto de vista desde la violencia, sino desde el disenso, desde las ideas y haciendo grandes esfuerzos para soportar algunas de las provocaciones. Y la verdad es que provocaciones han sido, según entendemos, bueno, para mencionar la detención de Milagros Salas, el disparador, me sale el ciudadano aportante del PRO, que tuvo la osadía de disparar a una multitud que estaba reunida en un acto político en una sede de un local de Nuevo Encuentro. El episodio, insisto, con Eve, un juez federal que dice que hay un plan sistemático de estabilización. La verdad es que nosotros no participamos de nada de eso, de lo que participamos es de seguir teniendo los derechos que hemos conseguido y de seguir teniendo un país con más y mejor inclusión. En esa vereda estamos en la vereda de la discusión, del disenso, de las convicciones, pero sin violencia y sin generar ningún tipo de amedrentamiento o de plan sistemático de estabilización de nadie. Así que, digo, desde esta comisión nosotros nos planteamos estos ejes temáticos que esperamos llevar adelante y que el acompañamiento que ustedes hacen hoy para tratar uno de los temas que desde la comisión surgió para nosotros es muy importante, lo agradecemos, y a veces cuando hay un clima de época un poco más deprimente, o cuando no le escuchamos a Cristina, o cuando los medios de comunicación nos invaden con un montón de información que o es una operación o no son ciertas, la verdad es que encontrarnos, discutir, saludarnos en las manifestaciones, en la calle, y poder discutir estas cosas en estos ámbitos nos fortalecen. Nos fortalecen también para seguir convenciendo a otros de que en la discusión, en el disenso y en corregir errores vamos a volver y vamos a volver mejores. Vamos a darle en primer lugar la palabra a Gonzalo Carvajal, que ha sido uno de es profesor en la Universidad de La Matanza, tiene un posgrado en nuevas tecnologías y en comunicación audiovisual, fue gerente de TELAM también y asesor en la Cámara de Diputados, y ha escrito un hermoso y muy clarificador artículo comparando la información con el petróleo, que la información es el petróleo del siglo XXI. Así que le damos la palabra a Gonzalo y después seguimos con los demás expositores. Muchas gracias. ¿Por qué hablamos de que los datos son el petróleo del siglo XXI? Bueno, porque la acumulación de poder, de dinero, tiene que ver con el manejo de datos. Las grandes empresas de este momento son empresas que son todas nuevas, ¿sí? Algunos hablan
de que el mundo lo manejan, GAFAM, algunos le dicen, es una sigla, Google, Amazon, Facebook, Apple y la N era Netflix, GAFAM, hacen esa sigla. Digo, estas son las grandes empresas del mundo, son las empresas que están facturando más dinero y veamos que si tuviéramos que definir qué hacen, qué venden. Nadie sabe exactamente qué venden. Uno dice Microsoft, ¿qué vendía? Software. Era claro, hace 15 años vendía software. ¿Ahora qué vende? No sé. Vende datos, vende tiempo en una computadora, vaya uno a saber. Bueno, el punto es que estas empresas, todas estas empresas son más fuertes económicamente que Chrysler, que las grandes automotrices, que las empresas petroleras. Entonces estamos hablando de la acumulación económica del mundo en datos, ¿sí? Uno podría reducir esto y hacer un jueguito, aunque son ceros y unos, ni más ni menos. Es circulación de bits. ¿Es un impulso eléctrico, sí o no? Entonces, ¿y por qué hoy, en estos días? ¿Por qué? Porque, como decía Cecilia hace un rato, nos dispara el tema un convenio que aparece ahí medio subrepticiamente, porque aparece en el boletín oficial, entre el ANSES y la Secretaría de Comunicación Pública para compartir la base de datos del ANSES, que tiene unos 30 millones de registros, más o menos. 30 millones de registros, todos nosotros. Y también me empieza a llamar la atención, ¿por qué ahora? Porque se discute voto electrónico en estos días. En el Congreso se está discutiendo la posibilidad de que transformemos nuestro sistema electoral hacia un sistema electrónico, que sería una charla entera. Nos quedamos todo un día entero, 14 horas hablando de ese tema. O nos conectamos a lo que pasa en las comisiones del Congreso y vamos a ver que hay mucha información dando vuelta. Hablemos de los datos. Este es un gráfico, más de uno lo debe haber visto por internet. Si no lo buscan, hay una consultora que se llama Excelacom, que hace estos gráficos desde hace varios años, y lo que representa en esa ruedita es todo lo que sucede en 60 segundos, en un minuto, en cada porción de pizza de esas, es algo. Por ejemplo, Netflix, ahí arriba, a ver si, ahí ven donde estoy marcando, Netflix dice que en cada minuto se reproducen 69.444 horas de video, o sea que ese número de 69.444 deberíamos multiplicarlo por 60, que son los minutos que hay en una hora. En un minuto pasa todo eso en Netflix. Ahora en WhatsApp, que está por acá, el cosito verde, dice que se mandan 20 millones de mensajes. En Facebook, 701.389 inicios de sesión. Gente que se conecta, como nosotros nos conectamos. Ni hablar de que en Tinder hay 972.000 enganches. No es un tema menor. Y así, ¿qué es un dato? Un dato no es una sola cosa, es un montón de datos. Por eso a veces se los empieza a llamar metadatos. Pasamos. ¿Qué son los metadatos? Son los datos sobre los datos. Ahora voy a poner algunos ejemplos. Con esos datos sobre los datos, los metadatos, se construyen perfiles. Entonces, para Facebook, yo no soy Gonzalo Carvajal, yo soy un perfil, que tendré un nombre clave o lo que fuere, pero en realidad que soy hombre, que tengo hijos, porque alguna vez lo he mencionado, yo en mi Facebook probablemente no se encuentren, no van a encontrar fotos de mis hijos. Saben que estoy en pareja con alguien porque aparezco en alguna foto. ¿Saben quiénes son mis amigos? Les pongo me gusta a las cosas que dicen ustedes. Claro, yo cada tanto le pongo me gusta a Macri. Entonces, pero no es para engañar a Facebook, no me preocupa. En realidad me preocupa el algoritmo de Facebook, porque yo quiero que las cosas que pone Macri me aparezcan. Yo quiero verlas, quiero ver qué está haciendo. Si no le pongo me gusta o no le comento algo cada tanto, no le pongo una carita, no me va a aparecer nunca, porque para el algoritmo que conduce Facebook, a mí Macri no me interesa. Entonces yo le demuestro que me interesa. Además que me interesa Cristina, me interesa Macri. Y cada tanto Massa también. Y entonces esas cosas empiezan a aparecer en mi timeline, en mi muro, en realidad en mi muro, y entonces yo empiezo a tener esa información. Entonces Facebook va colectando. Cada tanto le gusta Macri, quiere decir que está medio indeciso. Tengo amigos de los que me gustan muchas más cosas que otros. Pero hay otros que cada tanto postean algo y yo les pongo me gusta o les comento, y entonces Facebook sabe que tengo más relación con algunos. Esos son los metadatos. Con eso van construyendo mi perfil. Todo lo que hacemos en Internet genera datos. En este momento, esta computadora que está conectada a Internet, en el servidor de Google, porque yo esta planilla la hice a partir del servidor de Google, en el servidor de Google hay información, a qué hora se está visualizando esto, cuántas páginas tiene, qué fotos le colgué, todo eso está. Esos son los metadatos. Eso genera enorme cantidad de información que se almacena en bases de datos. Todo lo que nosotros hacemos genera datos. Voy a poner algunos otros ejemplos. ¿La reconocen? Hace un mes y pico, 2 meses, cuando se presentó la revista Independencias acá.
¿sí? Esa foto está colgada en Flickr, que es una página, un sitio para poner fotos. Me fui a ver qué metadatos daba la foto. Porque uno dice, es una foto. Atrás de esa foto está todo esto. Pero esto cualquiera, no, yo no soy informático. Solo apreté donde dice en Flickr, ver metadatos, ver el EXIF, que es la sigla de los datos, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí, por ejemplo? Que fue sacada con una máquina Canon, que la orientación es horizontal. Bueno, eso no lo podía ver, pero no importa, a alguien le puede servir. Que la resolución es de 240 por 240 dpi. Que el software con el que fue retocado es Photoshop Lightroom. Que la fecha en que se sacó, le voy a decir, fue exactamente a las 9 menos cuarto del 5 de julio del 2006. El artista es Estanislao Santos, porque está firmada, pero es Estanislao. La velocidad, 3200, la sensibilidad, bueno, les puedo contar a qué hora fue retocada, la apertura de diafragma que tenía la máquina de fotos, y así cada una de estas líneas es una información. El dato que fue photoshopeada. El dato que fue photoshopeada, claro, fue photoshopeada, no dice dónde fue photoshopeada, eso no aclara. Pero todo esto son metadatos, son datos del dato. Todo esto está en Internet. Uno dice, ¿para qué sirve? A la CIA seguro le sirve. Yo no podría sacarle mucha más información, pero a la CIA seguro... Dice el número de serie de la lente. A ver, si la lente choreada, y hay una base de datos de lente choreada, va en cana el tipo, porque dice el número de serie de la lente, la marca, el cuerpo de la cámara, todo eso es metadata. Celulares, este celular que tengo acá. Anoche me puse a ver, yo no lo hago, pero dije, a ver, ¿cuántos kilómetros llevo recorrido la semana pasada? Ahí dice que hubo un día que caminé casi 5, el 16 de agosto, fue el lunes, ¿no? 16 fue el lunes, fue feriado. Salí a andar en bicicleta con mi hija y entonces hicimos casi 5 kilómetros. Después soy bastante sedentario. Todo eso está en mi teléfono. Que esté en mi teléfono quiere decir que está en Apple. Digo, que esté en Apple y ahí hay una batalla legal, no está tan seguro de que lo tenga todavía la NSA, digamos, el organismo central de inteligencia de Estados Unidos. Porque hay una disputa legal en este momento. Porque le exigen a Apple que le mande los datos y Apple dice, están encriptados, no puedo, y en eso están. Muy importante seguir ese tema. Pero digo, estos son metadatos. Están en todos lados, van construyendo perfiles, y si nosotros compartimos esto, porque a veces tenemos configurados los teléfonos para compartirlos, le estamos dando a alguien esa información, que seguro para alguien sirve. Edward Snowden, lo habremos oído nombrar, algunos lo han escuchado, lo han visto. Este tipo laburaba para el ejército estadounidense. En junio del 2013 se arrepintió, un arrepentido, pero de los buenos. Y le dio una entrevista a The Guardian y a The Washington Post, que se hizo en Hong Kong. Bueno, hay toda una... Es muy interesante, hay una película que se llama Citizen4, que la sacaron hace poco, un documental que está grabado por los periodistas que le hicieron esa entrevista, es muy interesante. Y él denunció en esa entrevista los sistemas de vigilancia masiva. Fundamentalmente el sistema Prisma, digamos, que colecta toda la información que está dando vuelta, de todo lo que anda dando vuelta, de todas las redes sociales, de todo eso, lo colecta. Por supuesto, el tipo está exiliado en Rusia y que no se le ocurra sacar la nariz. Le pasa lo mismo que a Assange con la embajada de Ecuador en Londres, caso que seguramente Santiago nos va a comentar con mucho conocimiento. Es muy interesante lo que dice Snowden. Yo ahora tengo un cachitito de video que si podemos lo ponemos para escucharlo de voz de él. En realidad está subtitulado. Pero la frase que él dice es, no quiero vivir... Porque le preguntan, ¿por qué haces esto? Estás loco, te estás poniendo... Digo, nada más difícil que hacer lo que hacen estos tipos. Entonces dice, no quiero vivir en una sociedad que hace este tipo de cosas. No quiero vivir en un mundo donde se registra todo lo que hago y digo, es algo que no estoy dispuesto a apoyar o a admitir. Parece Quijote, pero bueno, de estos tipos se derivan cosas. Gracias a que aparecen estos tipos, han pasado cosas. Ahora vamos a reseñar alguna. Yo acá hice un recortecito de un video que si abre, vamos a ver si YouTube lo abre. En este momento le estamos diciendo a Google que vamos a abrir un video, todo esto sabe, no sabe quiénes están ahí, pero por poco, porque en cuanto pongamos las fotos esas en internet probablemente puedan subir eso. Vamos a ver si es verdad que lo podíamos escuchar, si hay internet y todo eso. America is a fundamentally good country. We have good people with good values who want to do the right thing. But the structures of power that exist are working to their own ends to extend their capability
at the expense of the freedom of all public. The primary disclosures are the fact that the NSA doesn't limit itself to foreign intelligence. It collects all communications that transit the United States. There are literally no ingress or egress points anywhere in the continental United States where a communication can enter or exit without being monitored and collected and analyzed. Todas las comunicaciones electrónicas que nos hacíamos entre nosotros, yo le mando a Martín, que está allá, un email. Ese email que yo le mandaba a Martín y pasaba por el nodo de las Américas, que era el punto de interconexión principal de toda América, que está en Miami. Por lo tanto, pasaba por los servidores de estos tipos. Una iniciativa que tuvieron algunas empresas argentinas de provisión de Internet, que lo hicieron no porque son buenos, sino porque les ahorraba costos de tráfico internacional de datos, es colocar NAPs, puntos de interconexión adentro del país. Entonces el mail que ahora yo le mando a Martín no pasa por Miami, seguramente no llega a salir de la frontera argentina. Pero hasta hace muy poco, y hablo de 1 o 2 años atrás, todas nuestras comunicaciones, ni hablar si yo le mandaba a mis amigos venezolanos, todos pasan. Digo, si uno le manda hoy a Venezuela, pasa por el NAP de las Américas. Toda la comunicación, un mail, lo que yo trafico por internet, todo pasa. Y al pasar, capturan, no es casual. Es una arquitectura hecha para eso. Volvemos un cachitito a la presentación. Estábamos en Snowden. Consecuencias directas, además de la que tiene él de estar exiliado. Él denuncia, entre las cosas que denuncia, es lo que se llamaba Safe Harbor, un puerto seguro que existía en un convenio entre Europa y América, entre Estados Unidos y la Unión Europea, para la transferencia de datos, de los metadatos, colectados por las empresas estadounidenses que tienen sedes o redes en Europa. ¿Qué sucede? Que Facebook, por ejemplo, tiene tanto franceses, italianos o checoslovacos como en Argentina. Entonces, todos esos datos, para procesarlos, Facebook los tiene que mandar a su sede central en, vaya a saber dónde está, Cupertino, no, Cupertino es Microsoft, por ahí, en California, por ahí andan. Y para sacarlos, para generar ese tráfico de datos, habían armado un convenio internacional entre la Unión Europea y Estados Unidos, que le llamaban Puerto Seguro. Una de las cosas que denuncia Snowden es que esos datos salen sin ningún control de las agencias europeas, que Europa no tiene ningún control de la información que circula. Entonces, cae ese convenio, esto es consecuencia del tema Snowden, cae ese convenio y recién hace un año hay un nuevo convenio que se llama un convenio de Privacy Shield, un escudo protector, un escudo de privacidad, ¿sí?, entre la Unión Europea y Estados Unidos, fundamentalmente generado por presión de la Unión Europea, en donde básicamente, las empresas necesitan la conformidad de los organismos de protección de datos europeos para sacarlos de Europa. Es decir, los organismos de seguridad de cada país tienen que dar una confirmación previa para sacar los datos. Ese es el primero de los datos. Después hay algunas otras cuestiones en donde hay cambios en la forma de tratamiento de los datos y los gobiernos de la Unión Europea pueden solicitar información, hay una serie de cosas. Ahora, aún con ese convenio que es mucho mejor y que genera privacidad y protección sobre los datos de los europeos, porque los europeos están preocupados por los datos de sus propios ciudadanos, hay un grupo, este grupo artículo 29, que está formado por autoridades de protección de datos de todos los países, el supervisor europeo en protección de datos, porque hay una autoridad supervisora de la Unión Europea, y la Comisión Europea, este grupo que ha planteado un documento, en ese artículo que mencionaba Cecilia está vinculado, está linkeado la versión en español del documento, donde ponen en duda muchas de las cosas, que se estén cumpliendo muchas de las cosas que dice el acuerdo. Y entonces están exigiendo si no pueden revisar ese acuerdo para hacerlo un poquitito más restrictivo. Vamos pasando para no quedarnos en demasiado detalle. Hace poquito, en mayo, o en abril o en mayo, la Unión Europea vota en su Parlamento Europeo un nuevo reglamento de protección de datos personales. El anterior era del año 95, creo. Nosotros tenemos la ley de datos personales de 2000, ¿no? Ellos tenían del año 95. A veces a nosotros nos corren con el cuento de que estamos atrasados. Viste que este es un tema... No, nosotros que estamos atrasados. Bueno, ellos tenían un convenio del 95, lo están actualizando ahora. El nuestro es del 2000, también habría que actualizarlo. Pero es, digamos, otro debate. Este reglamento nuevo, por el cual hay muchos cambios en el sistema de protección de datos,
Los países tienen 2 años para ratificarlo y ponerlo en vigencia, pero plantea muchos más controles, más exigencias, limitaciones al movimiento de los datos personales de las empresas. Ya no estamos hablando del tráfico de Europa hacia Estados Unidos, sino el uso de los datos de todas las empresas que colectan datos, y plantea arma un comité europeo de protección de datos, ese que mencionaba en la placa anterior, y plantea la necesidad de autoridades independientes del poder político y de las corporaciones. Y bueno, le plantea a los países que tienen que armar autoridades independientes. Ahora viene todo el proceso y los países tienen que adaptar su propia legislación. Nosotros estamos, no es lo que estamos discutiendo ahora datos, pero en estos días se votó en diputados la ley de acceso a la información pública, hace un poquito. Tiene media sanción y ahora está en el Senado. Y ahí hay cambios, se crea una agencia de protección de los datos. Una agencia que va a ser la responsable del acceso a la información pública, de dar acceso a la información pública del Estado y de los 3 poderes, porque hasta ahora solo teníamos el decreto de Néstor del 2003, que abarcaba solo el Ejecutivo. Pero el proyecto que mandó el Ejecutivo sobre este tema pretendía que fuera una sola autoridad nombrada por el Ejecutivo, a remoción del Ejecutivo. Ahí hubo toda una tarea de diputados para incorporarle, por ejemplo, una comisión bicameral que tiene que haber un dictamen previo de esa comisión bicameral para poder remover a la persona, porque si no, terminamos poniendo autoridades que mueve y remueve el Ejecutivo sin control ciudadano de los representantes. Entonces, nosotros vamos en algunas cosas hacia algunos lugares, pero el Ejecutivo que tenemos ahora tiende a maquillar los cambios, dice vamos a hacer un cambio, pero los cambios son siempre dotando al Ejecutivo y a la cabeza del Ejecutivo de poder absoluto. Nos maquillan y nos dicen que están cambiando, pero en realidad es un cambio, pero un cambio regresivo. Ya vimos hacia dónde iba la Unión Europea, hacia mayor protección a autoridades independientes, y acá los proyectos van hacia el otro lado. ¿Hacia dónde nos movemos? El convenio que mencionaba Cecilia al inicio, la ANSES le cede el uso de los datos con los cuales se empiezan a construir perfiles. ¿Por qué le cede? Uno supone, porque esto no lo dicen, ellos solo dicen que es para hacer el bien, ¿no? Algo así dijeron. Era para hacer, porque ellos son buenos y van a hacer cosas buenas. Ellos están dispuestos a hacer el bien. Bueno, ¿para qué uno imagina que quieren hacer esto? Bueno, porque en el mundo feliz que nos plantean de la comunicación directa, de las redes sociales, cruzar los datos de nombre, apellido, documento, edad, escolaridad, familia, cruces familiares, dónde vivo, y todo lo que le pueden adosar a partir de colectar la información, les va a permitir saber quiénes somos y hacernos comunicación a la carta. Cuando uno dice, te hacen el diario de Irigoyen, ¿qué es el diario de Irigoyen moderno? El diario de Irigoyen, que dicen que nunca existió, pero el diario de Irigoyen moderno es decirte a vos lo que querés escuchar. Es Facebook. ¿Sí? Todas buenas noticias. Estas son paso rápido, pero los objetivos que dice el decreto que crea, el último decreto de organigrama del Estado que firmó Macri en diciembre, dice que los objetivos de la Subsecretaría de Vínculo Ciudadano son establecer metodologías de diálogo con los habitantes de la República Argentina con el fin de entender las problemáticas individuales y darles curso para su solución. Estaría bueno que lo pusieran en práctica para las tarifas. Detectar problemáticas sociales comunes a través del uso de herramientas tecnológicas, mantener informada a la población a través de redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos que permitan el contacto individual. Para esto lo quieren. Adoptar acciones que permitan un contacto y un vínculo personalizado y promover la participación de la ciudadanía mediante herramientas tecnológicas. Todo va para el mismo lado, es como un dominó que cae para el mismo lado. Lo que decía hace un rato, una cosa es lo público y otra cosa es lo privado. No me detengo porque yo sé que en cualquier momento me ponen el papelito de un minuto. Hace un tiempito nomás, Patricia Bullrich se le escapó en una conferencia de prensa de esas que daba, había un allanamiento, no sé qué había, y se le escapó que estaban por crear un registro de líneas celulares que iba a estar en cabeza del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, que es el que reemplazó a la AFCA y el AFTIC, ¿sí? Claro, el ministro es Aguad, el ENACOM tenemos a De Godoy, todo queda en familia, porque son... se le escapó que iba a haber un registro de líneas celulares. ¿Ustedes se imaginan cruzar padrón electoral, datos de ANSES y registro de líneas celulares? Ese Gran Hermano.
Después lo desmintieron, porque enseguida hubo algunos comentarios, lo desmintieron y después la última información que apareció, porque borraron todo registro de eso, está en internet, hay algún registro, yo tengo capturadas algunas cosas, es que iba a estar dedicado solamente iba a ser una base de datos de celulares robados, que parece hacer el bien, digamos, está bien. Enero de este año, ni bien arrancaban, estaban de estreno. Una de las reuniones que tuvo en Davos, Macri fue con la número 2 de Facebook. Y anunciaron, esto está hoy en el Facebook de Macri, que iban a poner en práctica Facebook at Work, un programa de, nada, que es un entorno de trabajo brindado por Facebook, que todavía ningún Estado del mundo puso en práctica, sí algunas empresas, para el Estado argentino. Yo sigo con mi pensamiento, supongamos que tenemos voto electrónico, tenemos la base de datos del ANSES cruzada, tenemos la base de datos de celulares, tenemos los datos personales de los empleados del Estado, porque van a estar trabajando en Facebook. ¿Quién me garantiza que el Facebook at Work no tenga vínculo con el Facebook de las personas? Que si yo tengo abierta la ventanita del Facebook at Work para trabajar y hacer mi trabajo, y en otra ventana tengo la del Facebook porque quiero ponerle me gusta a la foto del gatito del día, esos datos no estén cruzados. ¿Quién garantiza que no esté cruzado? Si es sabido que en el proceso de esta primera mitad del año le espiaban el Facebook y el Twitter a empleados del Estado para echarlos, para saber qué pensaban y a partir de ahí decidir si se quedaban o se iban. Así que, ¿qué duda nos cabe que van a utilizar esta información? Ni hablar si a esto le cruzamos la publicidad en medios digitales. Ustedes saben que la ley electoral, que se reformó en la década pasada, no me acuerdo qué año fue, 2009, por ahí, 2000, por ahí, 2009, 2010, acá me soplan. No incluye, se regula la publicidad, porque las campañas electorales uno no puede poner publicidad en los diarios, el Estado te da los espacios de publicidad, tanto en diarios como en radio como en televisión, pero la publicidad digital está afuera, con lo cual crucemos, agreguemos otra cosa más. Y les agrego algo más, miren. ¿Alguno recuerda haber visto esta foto? Cuando se publicó, Facebook la censuró. Esta foto es un caso de censura denunciado por Brasil en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este año, en las sesiones de marzo, a Facebook. El Ministerio de Cultura de Brasil publicó esta foto, que es una pareja indígena, y es una foto histórica, está firmada por el autor, bueno, es parte de un catálogo, y Facebook la censuró, tiene tetas. Facebook la censuró. Uno se pregunta, todo esto que está acá no vale la pena, pero yo entonces me metí en Facebook anoche, a ver, ¿qué hago si Facebook me censura? Acá me dice Facebook todo lo que tengo que hacer si ellos censuran. Dice, ¿qué sucede cuando Facebook actúa por una reclamación que afirma que vulneré los derechos de autor de otra persona? ¿Puedo presentar una contranotificación? Sí, claro, dice, si recibimos un reporte de alguien que alega que cierto contenido del sitio infringe su derecho de autor, es posible que tengamos que eliminar de inmediato el contenido de Facebook sin ponernos primero en contacto con usted. Es decir, primero elimino. Esto le hicieron a Brasil. Esto es lo que denunció Dilma. ¿Sí? Lo denunciaron ellos en la Comisión Interamericana. Primero te eliminan, primero te censuran. Y después vos, si te querés quejar, quejate donde puedas. ¿Sí? Después hay toda una serie de procesos, entre los cuales citan la Digital Millennium Copyright Act, que es la regulación del copyright de Estados Unidos, que son todas para ellos. Digo, no vamos a meternos en detalle con eso, pero son todas para ellos. Digo, tenés hasta el riesgo de perder los derechos de las obras que vos colocas ahí. Entonces, ¿cómo va a funcionar nuestro Estado con Facebook at Work? Si Facebook en algún momento censura, no sé, un documento del Estado argentino, ellos nos censuran y nosotros ¿qué? ¿A dónde vamos a quejarnos? ¿A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Para vincularlo, hace un año, Joaquín Sorianello es un técnico informático, es aquel que denunció que las computadoras con las que se votaba en la Ciudad de Buenos Aires, se iba a votar en la Ciudad de Buenos Aires, tenía una vulnerabilidad. Le hicieron un procedimiento, un allanamiento, un viernes a la noche en la casa. Hace un par de semanas, hace 3 o 4 semanas, lo sobreseyeron definitivamente. No tenía culpa. Un año después le secuestraron todos los equipos y todo eso. Bueno, pongo el tuit para traer el tema. No es un tema menor. Y acá viene lo último, y con esto les voy a dejar el micrófono a mis compañeros de mesa. Esta foto está sacada de un video de ellos, de Macri. Nos reunimos con los representantes de McKinsey, el lunes 27 de abril, creo que fue. Claro, está Wade, está Macri, un par de otros funcionarios, no le vamos a hacer fama gratuita. ¿Quién es McKinsey? McKinsey es The Firm, es una de esas grandes consultoras del mundo que andan pasando desapercibidas.
Es esta consultora a la cual el gobierno le encargó un programa para reformular la estrategia de comunicaciones de ARSAT por $870.000 más gastos e impuestos por 16 semanas de trabajo nomás. Nosotros le hicimos una ley de servicio de comunicación audiovisual gratis al mundo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? McKinsey, en octubre del año pasado, salió, algunos medios denunciaron que había un negocio de una contratación directa que le había dado Guillermo Dietrich, cuando era ministro de Transporte de la ciudad, a McKinsey. ¿Quiénes eran parte del arreglo? Él, Bullrich, hoy ministro de Educación, Dietrich, hoy ministro de Transporte, y aparece ahí mencionado Francisco Ortega. Francisco Ortega es uno de los capos de McKinsey acá. Pero además, Francisco Ortega es parte de esa consultora que ahí menciona, que se llama G25, en donde son socios, digamos, es una fundación en la que están el mismo Dietrich, Bullrich y uno de los jefes de McKinsey acá. Acá está la nota de Fernando Krakowiak de junio de este año denunciando el acuerdo derecho viejo sin pasar por compulsa de precio para contratar a McKinsey. Yo me puse a buscar qué hacía McKinsey y ya cierro y paso. Hay un documento muy interesante de hace algunos años que se llama Big Data, la siguiente frontera para la innovación, la competitividad y la productividad. Está todo en inglés. Seleccioné unos cuantos párrafos y terminé con dos acá. Ellos en un momento dicen: hay gran cantidad de información colectada pero dispersa entre muchas agencias. Se refieren a la información en los estados. Y después en otro lado dicen que también hay trabas para sacarles provecho, entre las que se destacan, y entre comillas, las barreras legales a las políticas de intercambio de datos. Claro, justamente. Pero ellos lo ponen como trabas para sacarle provecho. Entonces necesitan destrabar eso. Entonces ponen, son trabas que habría que superar. No tienen ningún problema en decirlo. Esos tipos son los que están atrás de esto. Entonces cierro con esto. Ojo con el sentido común. En estas cosas el sentido común en general no se engaña. El voto electrónico, que sea rápido y fácil, la verdad, la Constitución no dice que tiene que ser ni rápido ni fácil. Y además votamos una vez cada tanto. La verdad que si tardamos un poco más, si el resultado está a la mañana siguiente o a las 4 de la mañana, que sea rápido y fácil no garantiza nada, no asegura nada y nadie dice que deba ser así. Otra falacia con la que muchas veces nos corren, el tema de los datos médicos. Lo hablábamos con Cecilia. Uno dice, uy, pero si yo me voy de vacaciones a Tandil y en el camino tengo un accidente con el auto, Dios no lo quiera, cruzo los dedos, caigo en una clínica y no tienen mi historia clínica, no saben si soy alérgico, qué tengo, qué tuve, qué voy a tener. Sería bueno que la historia clínica mía, toda mi historia clínica estuviera centralizada en una base de datos accesible desde cualquier lugar de cualquier clínica de la Argentina. Y el sentido común me dice, y sí, porque vos caes en la guardia de cualquier pueblo, en cualquier salita de primeros auxilios, hacen así y saben cuánta vacuna me dieron, si soy alérgico, lo que fuera. Ahora, yo estoy más tranquilo que esté dispersa en 27 lugares, porque si está ahí, probablemente cuando yo vaya a pedirle trabajo a alguien, acceda también a esa base de datos y se fije que yo, qué sé yo, 2 veces por año me enfermo, o una mujer que todavía no tuvo hijos, entonces pueden especular que quiere quedar embarazada, entonces si va a quedar embarazada no la tomo porque el año que viene esta me queda embarazada y le tengo que dar la licencia. Y digo, ni hablar de temas de enfermedades más complejas como HIV, etcétera, etcétera. Digo, fíjese en los riesgos, de lo que el sentido común nos diría, qué bueno sería que mi historia clínica y yo no tenga que andar arrastrando las radiografías de hace 10 años que tengo en un ropero cada vez que voy a hacerme ver de la rodilla. Y último tema, las cámaras de seguridad. El fetiche de las cámaras de seguridad. ¿No? Nos corren con este tema de que vamos a resolver los problemas de seguridad con las cámaras. Hace un tiempo había hecho un artículo y el cálculo era que si uno caminaba desde Retiro, desde Libertador y 9 de Julio hasta el Obelisco, creo que salía en 70 cámaras. Pasaba por la vereda, creo que quedaba registrado en 70 cámaras. Y estoy hablando de 4 o 5 años atrás cuando hice esa nota. No quiero pensar lo que es ahora. Todos esos datos están, son datos, son caras, es información mía. ¿Dónde está? Si a veces vemos que C5N las tiene. Las tienen los canales de televisión. Yo tengo derecho a que esos datos sean privados. Ahora, parece que hay un sentido común que si yo pongo más cámaras, estoy más protegido. ¿Qué sé yo si estoy más protegido? Enfrente de mi casa hay una fábrica, tiene cámaras por todos lados. La verdad es que esas cámaras deberían estar registradas, el Estado tendría que saber dónde están, no tendrían que apuntar al espacio público. Y yo veo que miran a la puerta de mi casa. Claro, mi especulación, mi sentido común, yo digo, me engaña, dice, digo, yo me quedo tranquilo, digo, si alguna vez me quieren chorear, voy enfrente a la fábrica, les pido la cinta,
Les pido y voy a ver quién me choreó. Seguro que ese día no funciona. Estado policial. Hoy les comentaba que Cristina recién en el acto de Ensenada volvió a la carga con el tema del Estado policial, que está denunciando. El Estado policial no solo es Milagro Sala, que es lo más visible, quisiéramos que fuera más visible, es también los camarógrafos de la Policía Federal filmando las marchas, las manifestaciones, que los vemos, los que vamos a las marchas los vemos todo el tiempo. ¿Dónde están esos datos? ¿Para qué se guardan? ¿Sí? ¿Quién los tiene? Los drones. Los drones. Y es nuestra vicepresidenta que nos invita a jugar al Pokémon GO en el Congreso de la Nación. Los dejo. Bueno, muchas gracias, Gonzalo.